La Iglesia Filial de San Pedro Misiones presenta la historia de los 50 años de ministerio del pastor misionero Alfredo Gerardo Pol. Dios lo creó al mundo para que a través de las cosas visibles los hombres pudiesen comprender sus enseñanzas espirituales y las maravillas de su sabiduría. Fotos de la iglesia central y un gran grupo de hermanos reunidos. De aquí saldría nuestro gran pastor. Unos días va contento, otros días va llorando. Siendo primeramente presidente, el pastor Sture Anderson, lo cual consagró como pastor a Alfredo Pol, quien sería el encargado de esta gran misión que con esfuerzos, sufrimientos, logros y metas cumplidas pasó las fronteras del país. Siempre apto a toda buena obra, nuestro querido pastor fue integrante de la primera banda y la orquesta de la Iglesia Central. Tiene que hacer de payaso, porque él tiene que animarte, aunque él se sienta peor. No es un trabajo fácil predicar el evangelio. Con gracia, energía y entusiasmo, en compañía de los ministros, empezaba su carrera siendo anciano. Nuestro pastor Alfredo, con su humildad y cariño. Aquí lo vemos junto a un gran grupo de hermanos frente a la iglesia ya en su nueva construcción. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones. Ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón. Y los años pasaron tan veloz que ya llegaron las bodas de oro de la Iglesia Central. En esta oportunidad, el pastor Alfredo, junto al reconocido varón de Dios, pastor Sture Anderson, descubren una placa por las bodas de oro de la iglesia y quedó esta imagen de la fiesta. Que aunque tú le des problema, él quiere verte en el cielo junto a su congregación. Y son 25 años de pastor. En esta ocasión, junto a su esposa Meita, es digno de destacar, fue una fiel compañera en toda su carrera ministerial. Era ejemplar, nunca olvidó la hospitalidad. 10 años más y llegaron los 35 años de pastorado. ¡Qué alegría! Y por supuesto, toda la iglesia festejando. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo. Esta es la familia que hicieron el aguante, que ayudaron en todos los momentos, dando fuerza a nuestro pastor, su esposa, su hijo Daniel, sus hijas Mirta, Lili, Marta y Delia. A la verdad, fueron constantes. A pesar de la adversidad, conservaron lo más importante y lograron el objetivo con paciencia. No cabe duda alguna que sus esfuerzos en el Señor no es en vano. También el recuerdo quedó del pastor Ramos Ciprianos, quien organizaba la fiesta. Afirmamos que dicho siervo de Dios lo tiene en gran consideración y estima el pastor Alfredo. Ser pastor demanda de un gran esfuerzo sin medir cansancio. Siempre viajó a atender las iglesias en varios lugares. Estos son algunos de los recuerdos de los viajes misioneros por Santiago del Estero y Salta, límite con Chile. Con tu sangre hoy me limpias, es tu gracia que me cubre.
Su pasión es ganar almas para el reino de Dios, aquí, en el primer culto en el Tacil, en la casa del hermano Taca de Gravataí. La obra ha crecido grandemente. ¡Qué felicidad! El pastor Alfredo consagrando obreros en la central de San Pedro. Contra vientos y mareas preparado estar, sabiendo que mucho debe luchar. Con un grupo de obreros en una convención, el pastor Alfredo consagrando a nuevos siervos de Dios. Tendrá que luchar contra Satanás. Momentos difíciles tendrá que pasar. Los años pasaron y son tanto que la edad ya requiere descanso y una nueva persona para ayudar. Fue así que en este momento confía en su hijo Daniel Paul, consagrándolo como pastor presidente, quedando así el pastor Alfredo como pastor misionero y consejero. Ya son 80 años de la iglesia. Fue entonces que arduamente y con mucho esfuerzo se hace una remodelación para este acontecimiento. Realmente ha quedado hermosa la iglesia central. En el acto de inauguración, el pastor Alfredo y qué gran honor, el pastor Alfredo, ser elegido como ciudadano ilustre de la ciudad de Oberá. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Enviado por el Padre aquí. A la verdad, no existen palabras para describir lo que significa el pastor Alfredo Paul para nosotros. Podemos olvidar de muchas cosas buenas y adversidades vividas, pero el Todopoderoso tendrá memoria de todas, como dice en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Acordaos de vuestros pastores, como os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este poema fue leído en sus 80 años, dedicado por la familia del pastor Cipriano Ramos, especialmente por Sara Ramos. Hoy dedico mis palabras a un gran siervo que en la ciudad, en el campo, el pueblo o la selva, ha entregado su vida en sacrificio vivo a Jesucristo y a la gran causa de su glorioso evangelio. Pastor es la persona que está sirviendo a Dios y que arriesga su vida continuamente y ha hipotecado su vida y la de su propia familia. Y tanto él como su esposa e hijos están obligados a ser buen ejemplo, que deben poseer un gran sentido del sacrificio y gran nivel espiritual, más que el resto del pueblo. Pastor es aquel que está puesto para espiritualizar la iglesia, para manejar crisis ajenas, para alentar, para predicar, exhortar, controlar, aconsejar y a visitar, solucionar, sufrir y soportar toda clase de padecimientos, ayunar, llorar, desvelarse, sacrificarse, si es menester, hasta el heroísmo. Pastor es aquel que debe vivir inspirado y quebrantado, es aquello que tiene que estar con los pies sobre la tierra, es decir, realista, a la vez volando en las alas del espíritu hasta ubicarse en otra dimensión. Pastor es aquel que debe vivir en culto las 24 horas del día, todos los años de su existencia, todo el llanto como la risa, mostrar siempre a pesar de cambiantes circunstancias el amor, el gozo y la esperanza. Pastor es aquel que todos esperan siempre mucho de él, que difícilmente perdona sus errores o filtraciones, que generalmente lo confunden con Dios, exigiéndole perfección. Pastor es aquel que está obligado a andar con la frente en alta,
aunque por dentro se sienta vacío y desanimado. Ser verdadero siervo de Dios es ser un artista poseedor de todas las virtudes creativas posibles, pues debe crear luz en la oscuridad, felicidad en los infiernos personales, santidad en la podredumbre, caminos firmes en el mar, sol en las noches, esperanza en las desilusiones, fe en la brutalidad, sanidad perfecta en la enfermedad. Pastor es aquel que se para en medio de la mortandad del tiempo para gritarle a la muerte, llamarla, desafiarla y sacarle su imperio a los agónicos que aman. Pastor es aquel que se atreve a entrar donde nadie entra, excepto el diablo, que vive mirando al infierno de las vidas y sintiéndose Cristo mismo, que transporta sobre sus hombros la carga del pecado ajeno. Pastor es ser la mano de Dios, es aquel que está allá cuando pasa un día sin haberlo oído la voz del cielo o producido para el mundo del mañana. Pastor es aquel que se sorprende cuando está pensando en sí mismo, ya que todos sus pensamientos han sido dados a los demás. Es aquel que ha dicho: Señor, úsame o llévame. Pastor es aquel que vive rodeado de multitudes y que luego, encerrado en su cuarto, pregunta: Señor, ¿por qué la soledad? Pastor es aquel que es tentado y no debe caer, es tentado y no quiere caer, ya ha decidido dejar de vivir para vivir la vida de Cristo en el más perfecto enunciamiento, incomprendido por amigos y enemigos, a veces comprendido, insatisfecho, que siempre quiere más y más de Dios, insaciable, al que llaman loco por la misión que tiene, pero que avanza contra todas las tempestades, alguna que no le teme a nada, excepto a Dios, empecinado en sacar una flor a la arena, agua a una roca y vida a la muerte. Pastor es aquel que en su insomnio es visitado por los ángeles y se sienta a esperar, desvelado la mañana que nunca llega. Es aquel que piensa que los días son demasiado cortos y las semanas deberían ser más largas. Aquel que sabe y que se siente un conquistador, que cree que todo lo que pisare la planta de su pie ha de ser suyo y que cree que el imperio es de Dios, el terrible universo es de Él. Pastor es aquel que tiene rojo, que piensa menos y obra, que descubrió que el pensamiento está en la Biblia y que solo lo pone en funcionamiento, que se sabe herramienta y no cerebro. Pastor es aquel que valora las almas y que se siente deudor, responsable del destino de los 5 millones de seres humanos del planeta. Pastor es aquel que al final del día no se acuesta, sino que se desploma en su lecho, que se estremece cada vez que bautizan las aguas a un nuevo hijo. Es el ignorante o el sabio, que es el inocente, el astuto, el exaltado y el humillado, el rico y el pobre, el que está obligado a ser recto y justo a pesar de todo, el que se anima ante la justicia y se dobla ante la verdad, que sabe ser esclavo ante el esclavo y libre ante el libre, que posee la versatilidad del camaleón, que puede agradar a todos o a nadie. Es el quien da certeramente la espada del Espíritu que dirige, que guía al hombre confiable, que refleja por su piel la confiabilidad de Cristo, el que manda con seguridad porque sabe persuadir, el que acepta sus errores pero se preocupa por no tenerlo, que siente sobre sí a Moisés como a Abraham, a Elías o a Eliseo, a David, a Salomón, a Pablo, a Pedro, a Juan, el que debe admirar por sus enseñanzas y personas, obligado a saber y conocer, porque es el maestro y siervo, que sabe ser siervo, porque si lo es, y no porque lo dicen siervo. Pastor es aquel que depende de Dios, el Emanuel, que une, que divide, que anima, que apacigua, mata y resucita. Pastor es aquel que abre puertas, funda iglesias, fabrica siervos, da oportunidad, que prefiere la hermandad a cualquier otra cosa, defensor de la doctrina apostólica, insobornable, que trabaja contra reloj, que espera a Jesucristo para irse con él. Felicidades a mi gran pastor Alfredo Gerardo Pol.